Empezamos con lo del arrendamiento, mis estimados estudiantes. Hablamos acerca del arrendamiento. El arrendamiento es un contrato de tracto sucesivo. Podemos arrendar cualquier tipo de bien, muebles o inmuebles. Este va a depender qué impuesto paga. Ya vimos que si estoy sujeto al pago de impuestos y estipulado como esto, pago lo que es el IVA, tanto al 12% o pequeño contribuyente. Ahora, si yo, por ejemplo, el día de hoy arrendo un apartamento y recibo o percibo económicamente, pues yo no estoy inscrito como tal, tendría que declararlo como ISR. Esto sería una acotación importante. En cuanto a su redacción, el contrato, el material que les compartí, pues es un material que incluye algunos términos, algunas acotaciones, les pido que lo lean. El contrato de arrendamiento de la parte introductoria es lo mismo. Se utiliza mucho en documento privado, pero básicamente tenemos la primera cláusula que es el antecedente. Esta ya es cajonera, conocida por ustedes. Como es un contrato de tracto sucesivo, pues acá ustedes van a tener estipulaciones, un plazo de la renta, de las prohibiciones, del destino del inmueble, de los servicios, aquí pueden variar, obligaciones del arrendatario, de la renuncia del fuero de domicilio, de la renuncia de la tácita reconducción, del mobiliario de equipo, del incumplimiento. ¿Va a haber sanamiento? Sí, porque se está dando en uso y goce. De hecho, el arrendamiento se traslada el uso y el goce del bien. Básicamente te estipula todos esos aspectos. Si hay fiador, se estipula, no necesariamente tenemos que tener fiador, y la aceptación. Es una redacción bastante sencilla, que no considero complicaciones con la base que ya llevamos, que podamos tener alguna complicación. Si hubieran dudas en respecto al arrendamiento, alguien me puede estipular y lo solventaré. No creo que sea un tema que se nos complique. Licenciado, perdón, yo no entendí esa parte del ISR. Muy bien, Sandra. Hago la acotación. Si yo me dedico a esta actividad de dar arrendamiento en una forma ya establecida en la SAT, por ejemplo, mi actividad de percibir económicamente, o sea, a través de dar arrendamiento, bienes inmuebles o muebles, me inscribo como tal en la SAT, o sea, voy a estar acogido al sistema de pago de IVA, contribuyente al 12% o pequeño contribuyente si ese fuera lo que corresponde, pero yo ya estoy inscrito como tal, o sea, yo voy a expedir factura y en la factura voy a declarar el impuesto y posteriormente las declaraciones que corresponden. ¿Qué pasa si yo, Sandra, no sé si tenga usted algún apartamento que me pueda arrendar, Sandra? Sí, licenciado. Muy bien, pero usted no está inscrita actualmente en SAT para poder dar en arrendamiento y expedir factura, pregunto. No. No, entonces, pero al momento en que yo le dé un dinero, pues está entrando económicamente, está acrecentando su ISR. Ese monto que usted está ganando tendría que pagar ISR. Aunque usted no esté acreditada como tal o hasta que se acredite en SAT como tal, los ingresos que perciba están sujetos al pago de impuestos de ISR. Lo que corresponde a lo que hablamos de la ley de fortalecimiento tributario, si no hago mención, que les hacía mención, sobre el 100% yo deduzco un 30% sobre utilidad y uso del inmueble y que me queda un 70%. Sobre ese 70% yo pago un 10% del ISR. No sé si me entienden. O sea, de que, digamos que si ¿Cuánto me cobra de renta, Sandra? Ajá, exacto, que si fueran 3,000, digamos, de renta. Muy bien. Tenemos un 30% que se deduce por utilidad y uso del inmueble, que acá le podemos reducir. Entonces, el 30% de 3,000, estamos hablando que yo pagaría 2,700 sobre ese porcentaje, usted tendría que declarar el ISR. Sobre 2,700. Sí, porque deducimos un 30% sobre utilidades y uso del inmueble. Sobre estos 2,700 yo declaro el 10%. Ajá, que serían ¿qué serían qué? ¿Cuánto sería el 10%? 270, si no estoy mal, estaríamos pagando el impuesto. No traje la ley en mención, pero sí, establece un rubro que se deduce Sí, un 270. 30%. ¿De acuerdo? Les di los artículos, no tengo la ley en la mano, pero si hubiera duda, de igual forma, me pueden comentar y yo traería para la ley. Perdón, Lick, ¿y estos 270 se deben cancelar? Mediante declaración jurada, en Declaraguate. En Declaraguate. Claro, no lo hace la mayoría de personas, no lo hacen, o sea, ni solo se limitan a dar un recibo, la mayoría ni están inscritos en SAT ni lo declaran, pero la ley se lo estipula.
Ah, muy bien. ¿Y el formulario de Declaraguate tiene algún numeral específico? Bien, tiene un numeral, no lo recuerdo ahorita en mente, si alguien lo tiene me lo establece, si no, ahorita lo busco de Claraguate. Ahorita les digo que es ganancia y pérdida de capitales, es por formulario. ISR, está en la casilla número 2 del ISR, y si no estoy mal, es capital mensual. Sí, es el formulario SAT 1321. Ah, muy bien, gracias, Lick. O sea que ya los timbres, digamos que no se podrían utilizar en este pago de En este el, en impuesto. el arrendamiento no utilizamos timbres, o se paga con factura o se paga con formulario. ¿De acuerdo? Aunque en la práctica la mayoría no lo paga. O sea, es un gran porcentaje que no lo paga. Gracias, Lick. Estamos. Ana Lucía. Licenciado, entonces póngale, va que yo recibo esos 3.000 quetzales al mes. Yo tengo que hacer mi pago de ISR mensual. Así es. Y ahora tengo una duda. O sea, Ahora, si imagínese, usted ya lo va a hacer en forma permanente, mejor acójase al régimen de pequeño contribuyente o algún otro régimen, sí, porque pues ver así como que en qué encuadra, digamos. sí, porque ya sería su actividad, ya una actividad como decir comercial que usted va a estar obteniendo ganancias. Esto es cuando yo incidentalmente vengo y rento por unos meses, por unos días, algún bien, pero como todo ingreso que venga a acrecentar mi capital, está sujeto a pago de impuestos. Así esa es la regla. Si yo ingreso dinero, tengo que declarar sobre ese dinero y pagar impuestos. Ok, gracias, Lica. Ahora otra pregunta. Imagínese cuando llega con usted alguien, va así como en este caso, o sea, usted le hace ver que tiene que pagar el impuesto. O sea, nosotros como notarios les hacemos ver, Sí, pero ya es pero cosa no de lo ellos si hacen. quieren pagar o no, o cómo es la Lo cosa. O hacen. Es sea, difícil. Miren, de lo que yo llevo en vista, solo lo he visto tal vez un 1 o 2% cuando son cuestiones del Estado que sean contratos de arrendamiento con entidades o cuestiones así, si se establece el rubro en SAT como tal. Porque si ya no, lo no. entendí. O sea, al final, digamos, nuestra función como notario es advertir, más no hacerlos pagar, digamos. Sí, porque recuerden que vamos al artículo 29. El notario debe de dar fe que hizo ver la obligación registral y pago de impuestos, obligaciones y efectos legales. Ya, muchas gracias, Lick, solo eso. Cinta Janet. Licenciada, muy buenas noches. Me queda la duda con el pago del ISR. Por decirle, como se ponía el ejemplo, por un arrendamiento valorado en 3.000 quetzales, ¿qué sería el 10% sobre esa ganancia? No, es que el monto de la renta tiene un deducible del 30%. La regla establece que tiene un deducible del 30%. Entonces serían Deduc- 90 quetzales de 90. 3.000. No, porque el 30% de 3.000, ¿cuánto es? Ahorita digo, sí, 900 quetzales. ¿El deducible o la renta? El Por 30. decir, a los 3.000 le quito los 900, que serían No, no, 2.100, no. ¿no? No, a los 3.000 le tengo que restar el 30%. ¿Cuánto es el 30% de 3.000? 900, por eso entonces ya le resto a los 3.000 serían 2.100, ¿no? No, vamos a ver, ¿cuánto es el 10% de 1.000? 10 es 100. Cuidado, ahí las matemáticas no me cuadran a El mí. 10% de 1.000. Ajá. 100, licenciado. 100 quetzales. son 100. Me está haciendo dudar, sí, son Va. 100. ¿Y si fueran el 20%? 200, ¿Y si fuera el 30%? 300. A 300 por cada 1.000. Entonces acá multiplicamos básicamente 900 quetzales, que es el deducible. Entonces le resto a 3.000, le resto 900. 2.100. Sobre los 2.100 calculo el 10%. Ya, o sea, le resto el 30% de utilidades que a favor mío. Ajá. Y sobre esa ganancia que tengo, entonces lo multiplico por los 10% Sí, puede lo pagar impuestos. único que también no se compliquen tanto porque eso lo hace formulario automáticamente en SAT. Pero por si usted dice que hay que colocar. Muy bien, Sí, para conocimiento, eso está bueno. sí. Gracias, Le. ¿Estamos bien?
No es muy usual, de hecho yo cuando lo estudié, o sea, no recuerdo haberlo visto, no recuerdo, hasta ahora se está dando un fortalecimiento de esta ley, y pues ya ha tenido varios años, pero el DSR, en cuanto a este aspecto de ganancia y pérdida de capitales, no es muy usual. Lo enseño porque es mi deber hacerlo. Muy bien. Terminamos el tema de arrendamiento, no tenemos ningún problema. La otra acotación, ¿en qué casos es obligatorio inscribir el arrendamiento en el registro de la propiedad? Ya hicimos mención. En el caso referente a que la renta se pague por anticipado más de un año y que el contrato sea mayor a 3 años y cuando una de las partes lo solicita, convenio de las partes. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Puede repetir eso, licenciado? Disculpe. Sí, les decía, ¿en qué casos es obligatorio inscribir un arrendamiento en el registro de la propiedad? Son 3 causales, 2 obligatorios y 1 porque la parte lo pide. Primer causal, entonces, una de las partes lo solicita. Segundo es porque la renta se paga anticipada, con forma anticipada por más de un año. Y segundo, que el contrato sea mayor de 3 años. También hice el cotejo entre contrato privado y contrato en escritura pública, también hice mención de este aspecto. Vimos la del subarrendamiento, trabajamos también esto, vimos lo del fiador, hablamos sobre el depósito. ¿Qué más hemos visto de este tema? De la forma procesal de poder establecer el juicio de desocupación y desahucio, si fuera el caso, que es necesario, ya platicamos de esta situación. No sé si hay alguna otra duda del arrendamiento que tengan todavía y que consideren que no hemos abarcado. Ay, licenciado, mire, perdón, estoy teniendo problemas con internet. ¿Será que me puede repetir la tercera causal para poder registrarlo? Muy bien, son 3 causales. Si quieren le doy el artículo. Ok, gracias, perdón. Que está en el registro de la propiedad, en el libro de la registro de la propiedad. Artículo 1125, numeral 6. 1125, numeral 6. Ahí los encontramos. Para que no se aturban apuntando, sino que solo citar la norma, pues ahí está, artículo 1125, numeral 6. ¿De acuerdo? Walter Arturo. Licenciado, solo una pregunta, tal vez fuera del tema o de la clase. Como quieras ir a terminar la clase hoy, licenciado, lo que pasa es que tengo que manejar y no sé si irme corriendo en la moto o irme tranquilo. Tal vez logro llegar a tiempo aún para escuchar algo de la clase. Muy bien, fíjese que yo esperaba tal vez otra media hora más. Ok. Bueno, está bien, mañana tienen examen, ¿verdad? Sí, licenciado. Así es. Muy bien, no los quiero aturdir entonces con quitarles mucho tiempo, solo me interesa repasar. ¿Salimos bien del arrendamiento, pregunto? Gracias, Lic. ¿Vamos bien? Licenciado, aquí se puede condicionar, ¿verdad? Cualquier, digamos, que no pongan clavos, que no manchen paredes. Sí, prohibiciones. Miren, tienen una palestra bastante útil de condicionar varias circunstancias. Ustedes pueden establecer prohibiciones, pueden establecer situaciones, pueden establecer desde que no claven en la pared, no tener animales, no tener niños, no tener cuestiones que consideren, se puede regular, que si van a retirarse del inmueble y empiezan un mes, tienen que pagar por completo el mes, el pago de los servicios, o sea, pueden estipular un montón de cuestiones. He visto contratos que sí tienen algunas cláusulas leoninas o abusivas, en donde establecen que en caso de incumplimiento se prestan como garantía los mismos bienes que se encuentran dentro del bien. Yo considero que ahí sí está un poquito abusiva o leonina la cláusula. Yo sí considero que no es tan susceptible como tal, pero sí he visto contratos que en cierta manera que en arrendamientos se estipulan que los mismos bienes que conforman dentro del bien se constituyen como garantía para el pago de la renta. Licenciado, ¿y qué otra forma podría usarse para garantizar el pago de las rentas que se dejaron de percibir? El depósito, puede ser también el mismo, si uno trabaja en dependencia, porque puede al momento de que uno percibe, le dice, mire, tráigame constancia laboral, no solo es para ver que está trabajando, sino que eso nos da facilidad de que en algún momento podamos trabar embargo sobre rentas atrasadas. Entonces ahí podemos embargar cuentas y salario, que serían formas de garantizar. Podemos fiador, el depósito y el salario o cuentas bancarias también si se tuvieran.
Lick, buenas noches. Buenas noches, mi estimado. Yo me quedé con una duda, Lick. Yo sé que no es clase de mate, pero cuando estaba haciendo el cálculo de los impuestos, la compañera Silda había dicho que el 30% de 3.000 era 900. Y al final me hice bolas porque yo apliqué la regla de 3 y si eran 900, pero solo para quedar claros, ¿Ah? entonces se le resta el 30% Así es, al, a los al, 3.000. a los 3.000 y sobre el resultado tributo, el 10%. Vamos a ver, solo quiero ver mención si estamos bien, si es el 30%. Yo quiero, lo voy a hacer con la calculadora, 3.000 quetzales por 0.30. Son 900 quetzales menos 3.000, sí, estamos bien. Sí, ¿verdad? Sí, es que me había hecho bolas ahí. Sí, yo creo que al principio yo dije 300, no, pero 300. son 300, es el 30% de 1.000. Se multiplica por 3. En este caso, esa es la regla que hice tal vez hacer mentalmente, me faltó explicar. Sí, ya me quedó claro, Lick, gracias. Sandra, Lisbeth. Gracias, Lick. Otra consulta. Si digamos que, como usted mencionaba, que se registra cuando el contrato sea mayor a 3 años, el testimonio especial tenemos, aparte de pagar esos 10% de ISR o bien el 12, dependiendo si es el giro habitual, se debe de pagar los 50 centavos por razón de registro, ¿o no? ¿En dónde? ¿En qué testimonio? En el testimonio a la parte interesada. Ah, sí, 50 por razón de registro, así es. Aunque en el testimonio no vamos a pagar el impuesto, solo vamos a hacer referencia que va a ser pagado en su momento debido, porque recuerden que esto se paga ya sea en factura o en formulario, solo hacemos constar eso en el testimonio, no va a llevar ni adherido nada. No sé si me voy a entender, Sandra. Ok, gracias, Lick. Muy bien, siguiente tema, vamos al tema de capitulaciones matrimoniales. Capitulaciones matrimoniales es un tema bastante interesante que tenemos que conocer. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Pues debemos de distinguir entre capitulaciones y régimen económicos. Las capitulaciones básicamente son pactos que otorgan los contrayentes previo a la celebración del matrimonio. Veamos, por favor, nos vamos al apartado concerniente de capitulaciones y vamos a ver, el apartado se llama régimen económico del matrimonio, pero es distinto el régimen económico a capitulaciones. Capitulaciones son los pactos, es el inventario, la forma en que se regulan. Leamos artículo 117 de la definición de capitulaciones. También aquí estoy por hacer un material de capitulaciones ya escrito que también no está tan articulado como tal, pero quiero hacer mención. Veamos por lo menos qué son las capitulaciones matrimoniales. Artículo 117. Buenas noches, Lic. Artículo 117. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico del matrimonio. Muy bien, pero son los pactos. Mira, nosotros pactamos que de esta forma vamos a regular el matrimonio. Son pactos que adquieren los contrayentes para establecer y regular el régimen económico, o sea, van a regular. Las capitulaciones deben constar en escritura pública. Quiero ser distinto. Artículo 119. Artículo 119. Las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio. El testimonio de la escritura o la certificación del acta se Hago inscribirá. distinción. Alguno confundirá que es acta notarial. No, esto es el acta que muchas veces se da en cuanto al alcalde o el que haga sus veces. Es distinto, pero nosotros como notarios debe ser en escritura pública. Hago la acotación. Las capitulaciones deben de ir en escritura, únicamente en escritura pública. Ahora, ¿en qué momento vamos a otorgar capitulaciones? Jennifer, le planteo yo el caso. Yo soy su cliente, Jennifer. Fíjese que con mi esposa Odi no otorgamos capitulaciones, pero el día de hoy, que ya llevamos 3 años de casados, ¿será que podemos otorgar capitulaciones, Jennifer, el día de hoy? ¿O
le pedimos a su consorcio que le ayude. Giovanni, creo que le vas a ayudar en el consorcio. Buenas noches, Lick. Yo diría que capitulaciones ya no, pero sí régimen. Muy bien, quiero que separen mentalmente el término capitulaciones, son pactos. Las capitulaciones únicamente se pueden dar, esos pactos se pueden establecer antes del matrimonio o durante la celebración del matrimonio. Leamos, Jennifer, el artículo 116. Jennifer. Si quieres se lo leo yo, Lick. Muy bien. Aquí está, Lick. Por favor, Perdón. Jennifer. Artículo 116. Capitulaciones matrimoniales. El régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes antes o en el acto de Pausa, esa palabra en círculo, antes o en el acto. Esto da mucha confusión en la práctica notarial porque algunos intentan hacer una escritura de capitulaciones ya dentro del matrimonio y que nunca lo han hecho previo. Si yo no lo hice antes, no lo voy a poder hacer durante el matrimonio. Yo sí puedo modificar las capitulaciones si las otorgué antes, pero yo no puedo modificar algo que no haya otorgado. Y quiero hacer distinción. En el registro se inscriben capitulaciones, no se inscriben régimen. Repito, en el registro se inscriben capitulaciones, no se inscriben régimen como tal. Vamos al libro del registro de la propiedad. En el artículo 1125, numeral 5. Artículo 1125, numeral 5. Artículo 1125, numeral 5. Las capitulaciones matrimoniales si afectaren bienes inmuebles o derechos reales. Entiéndase, los pactos que regulan los regímenes económicos si afectan bienes inmuebles. Entiéndase capitulaciones como pactos. Ahora, ¿qué debe de incluirse dentro de la escritura de capitulaciones? Artículo 121. Sigamos. Artículo 121, Código Civil. Artículo 121. Las capitulaciones deberán comprender: 1. La designación detallada de los bienes que tenga cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio. 2. Declaración del monto de las deudas de cada uno. 3. Básicamente es un inventario. En esta escritura estipulo mi activo y estipulo mi pasivo. Y número 3 es importante. Declaración expresa de los contrayentes sobre si adoptan el régimen de la comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de comunidad de gananciales, o con las modalidades y condiciones a que requieran sujetarlo. Muy bien, esto es interesante porque la escritura me va a permitir, la escritura sí me lo permite, yo estipulo mi activo, estipulo mi pasivo y posteriormente cómo vamos a regular esos bienes. Lo que nos puede servir las capitulaciones es estipular, por ejemplo, puedo estipular que adoptamos el régimen de separación absoluta o el régimen de comunidad absoluta o el de gananciales, que sería indistinto, pero más que eso también nos sirve por poder decir, no, la casa de zona 5, esa casa va a ser solo mía. Y la de zona 7, ese sí la vamos a aportar a comunidad absoluta. Pero yo tengo una deuda con Banrural. Esa deuda va a ser únicamente de responsabilidad mía, no del otro cónyuge. Entonces yo puedo regular a través de esta escritura cómo vamos a regular nuestro activo y nuestro pasivo, como un inventario, cosa que se permite en esta escritura. ¿Preguntas? Si me doy a entender. Giovanni. Sí, todo claro, pero me dio duda, entonces, si no se otorgan capitulaciones antes del matrimonio. O durante el matrimonio. Ajá. O durante, ya no pueden hacer nada. No, capitulaciones no se puede, pero yo sí puedo en el acta de matrimonio adoptar un régimen. Que yo puedo estipular en el acta de matrimonio que se acogen al régimen de comunidad de gananciales, pero en el régimen no lo mismo estipular qué bienes tengo, es un régimen. O sea, ya tiene sus propias reglas. Cuando yo adopto un régimen es porque yo me acojo a un régimen que ya está estipulado con sus reglas. No lo puedo modificar, no lo puedo yo poner con condiciones, sino que simplemente acogerlo a un régimen. Es como decirle, Giovanni, usted se acoge al régimen de pequeño contribuyente, tiene sus propias reglas. Usted no lo puede modificar. Ya el régimen ya no lo da la ley. Esa es la distinción. En cambio, en capitulaciones yo sí puedo venir y jugar con ciertos
conceptos y hacerlo a nuestra conveniencia. Entonces, yo en el acta de matrimonio sí puedo venir y decir que no otorgaron capitulaciones y estando obligados y adoptan el régimen de comunidad absoluta o de separación absoluta o el de gananciales. ¿De acuerdo, Giovanni? Pero no voy a estipular qué bienes tengo o si hubo una mi deuda o no. Ahí el régimen es en general. Sí, ya me quedó claro. Ahora, y si no se estipula nada, está el régimen subsidiario, artículo 126, que es el de comunidad gananciales. Muchas veces ni les explican a los contrayentes, entonces ahí nos acogemos al régimen de comunidad gananciales. Es el cajonero, ahí se queda inscrito y es el que va a imperar en los bienes. Gracias, Lick. Muy bien, otra distinción. Ahora, si yo en algún momento adopté el régimen en el acta de matrimonio, yo sí más adelante puedo liquidar el régimen. Sí, el régimen lo puedo yo liquidar. Artículo 140, yo puedo hacer una liquidación total o una liquidación parcial y adjudicar el pago. Esto todavía va a ser tema de otra clase. Pero quiero hacer mención para que ustedes puedan tomarlo en consideración y puedan entenderlo. Repito, ¿puedo adoptar un régimen en el acta de matrimonio? Sí, pero no es lo mismo otorgar capitulaciones. Las capitulaciones son escritura pública, estas sí se inscriben en el registro de la propiedad. Y miren otro efecto interesante, si otorgo capitulaciones y estipulo que tengo una casa, esa casa en el registro de la propiedad va a haber una anotación que la adoptamos el régimen de comunidad absoluta, eso que queda inscrito como tal. Cosa distinta que si yo de repente no otorgué capitulaciones y solo adopto un régimen, tengo que probarlo judicialmente que esa casa también está en gananciales porque se adquirió dentro del matrimonio y tengo que plantear un proceso porque no puedo inscribir en el registro, se inscriben capitulaciones, no se inscribe en régimen. Me doy a entender, mis estimados estudiantes, que esto da problema muchas veces en la práctica. ¿Vamos bien? Sí, Lick. ¿Logro diferenciar entre capitulaciones y régimen económico? Muy bien. Sí, licenciado. Muy bien. Sencillo. La escritura, ¿quiénes están? Norma, Carolina. Gracias, Lick. Solo para ver si quedaba claro lo de las capitulaciones. Es en escritura pública y vamos a incluir ahí el activo y el pasivo de ambos cónyuges, ¿verdad? Más o menos así, sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a incluir de ellos aportar al matrimonio? O si ¿Sí? va a reservarse cada quien. Ustedes estipulan. Ajá, exacto. Ajá. Y ya el régimen ya es a qué régimen van a optar ellos, ¿verdad? Que eso ya es aparte, totalmente diferente, ¿verdad? Sí, después, Y que cuando ellos se disuelvan, por ejemplo, se disolviera el matrimonio y si están en ciertas capitulaciones, sí podemos aportar esos bienes a la separación que hubiere, ¿verdad? Me imagino. No. Las dos se van a dilucidar, solo que en el caso de que yo adopté un régimen, eso se debe de probar. O sea, en cambio las capitulaciones sí quedan inscritas. Eso es distinto. Por eso, exactamente. O sea, los dos se van a liquidar, pero por eso, por las capitulaciones, yo no las tengo que probar, ¿verdad? Porque ya quedaron inscritas. Así es. Ok, muy amable, gracias. Igual forma, si ustedes adquieren un bien y quieren invocar la escritura donde está de capitulaciones, pueden invocarlo y quedar inscrito como tal. O sea, eso es importante. Darwin. Buenas noches, licenciado. Con una consulta, al momento de hacer las capitulaciones matrimoniales y agregar el activo y el pasivo, ¿eso van como atestados, verdad? ¿O van dentro de la escritura? No, van en la escritura relacionados y como tal, o sea, descritos. Por ejemplo, van descritos. Ajá, por ejemplo, en el ejemplo que les trasladé, se estipula, por ejemplo, acá, se estipula quién tiene el activo. Segunda, por ejemplo, acá se estipula qué finca tiene, por ejemplo, acá yo estipulo, los cuales sobrepasan el mínimo establecido en el numeral segundo del artículo 118 del Código Civil, así como es propietario de un bien inmueble inscrito en el registro de la propiedad. Acá se establece si tengo cuentas bancarias, si tengo deudas. Posteriormente, la otra parte establece su activo y su pasivo. Y cuarta cláusula, qué régimen adoptan o con qué modalidades ellos pueden adoptar acá. Y la quinta, pues la aceptación, pero básicamente yo tengo que desglosar dentro del instrumento mi activo y el pasivo de cada uno. Muy bien. Gracias, licenciado. Ana Lucía. Licenciado, con una consulta, ¿qué pasa si, por ejemplo, se le olvida, digamos, a alguno de los cónyuges que... Cónyuges.
cónyuges, perdón, No hay problema. no sé, se le olvida, imagínese un carro o algo así, ¿qué pasa con Una los escritura de bienes? ampliación, porque ya la escritura matriz ya nació la vida jurídica, se puede ampliar y no habría ningún problema. Ah, ya, gracias, Lica. Muy bien, otra situación que me interesa que ustedes sepan, vieron que la escritura es bastante sencilla, activo y pasivo de cada uno de los dos y régimen que adoptan, o la modalidad que deciden adoptar, es bastante sencilla. Ahora, ¿qué pasa si de repente yo en el acta de matrimonio adopté el régimen de gananciales y yo compro una casa? ¿Será que yo, Josué Canas, tendría que comparecer mi esposa Odi a dar la autorización para la venta de la casa o no? Sí, porque le pertenecería el 50% de Sí, esa Lick. casa. ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que no, Lick, porque me acuerdo que hay un artículo que dice que cada uno puede disponer de sus bienes, pero ahí pues, por eso le decía, cada uno puede disponer de sus bienes. Él puede venir a enajenar, pero tendría que darle la parte que le corresponde del producto de esa venta, si la vendiera. Ajá, ¿y cuál sería el fundamento legal? Veamos entonces. Es que no me acuerdo ahorita el fundamento legal, pero sí sé que él puede hacer uso de sus bienes y solo darle la parte proporcional a la esposa si los vendiera. Ajá. Veamos entonces. Sería, ¿Sí? perdón, creo que está en el artículo 124, numeral 1. 124. No. Es el artículo 131. Veamos el artículo 131. Leámoslo, por favor, 131 y presten atención. Artículo 131. Bajo el régimen de comunidad absoluta o en el de comunidad de gananciales, ambos cónyuges administrarán el patrimonio conyugal, ya sea en forma conjunta o separadamente. Cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos, sin perjuicio de responder ante el otro por la disposición que hiciere de los bienes comunes. Muy bien, entonces tiene la libre disposición. Eso se haría mención. Ahora, si ya las capitulaciones están inscritas, pues sí tendríamos que ver, mire, el otro cónyuge qué opina. Pero si solo hay un régimen y no está inscrito, no se está establecido, él puede disponer, pero tendría que responder en contra del otro cónyuge. ¿Preguntas, Norma Carolina? O no sé si no bajo la mano. No bajé la mano, Lick, perdón. Muy bien, esa es otra acotación y asesoría que debemos de brindar a los clientes. Tenemos que entender esto a este apartado, ¿de acuerdo? Patricia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿estos bienes son solo de los que se adquieren dentro del matrimonio? Si, por ejemplo, se adquirieron con el régimen de gananciales, estos bienes, o sea, los bienes que se adquieran serían solo dentro del matrimonio, porque los que se tienen antes de, esos no aplicarían para la división a la hora de que se vendan. Si están acogidos al régimen de gananciales, no, pero si, por ejemplo, es de comunidad absoluta, aplican antes y después del matrimonio. Sin que entren lo que se adquieren a título gratuito. Hay título gratuito, herencias, legados, donaciones, nunca entran en los regímenes. Gracias. Giovanni. Entonces, si yo tengo una casa que la adquirí estando soltero, pero me voy a casar como propiedad de gananciales, para que en alguna separación yo pueda proteger esa propiedad porque la adquirí antes, para eso sirven las capitulaciones, para que sea más fácil no tener que probarlo. Así después. así es. O sea, a la hora de liquidar y queda inscrito como tal, no tiene que probar nada, ni ya puede reclamar nada. O sea, Sí. Entonces es importante, ¿verdad? Yo miro que casi, bueno, no es que tenga mucha experiencia, pero yo diría que casi no otorgan capitulaciones, ¿verdad? es por lo económico, porque fíjense que un matrimonio, bueno, de hecho les comento, un matrimonio no es bien pagado. Yo la mayoría de matrimonios, algunas cuestiones sociales que he ayudado en la comunidad, lo he hecho, pero no es bien pagado, no, realmente es una labor social que realizan. Y aparte, cuesta que paguen el monto. Y ahí si uno dice, mira, aparte tienen que hacer una escritura, porque una escritura va a llevar gastos, va a llevar pago de honorarios, va a llevar gastos registrales, entonces se incrementa, y ahí es cuando ellos dicen, no, la mayoría pues
solo opta un régimen económico en el acta de matrimonio y así queda inscrito como tal en lo correspondiente. A otra diferencia práctica también les quiero hacer mención. Si yo adopto un régimen, en el acta de matrimonio solo queda en el apartado del régimen dentro del certificado de matrimonio o el acta dentro de la partida de matrimonio, solo queda un apartado. Pero si yo genero capitulaciones, va a haber también certificación de capitulaciones. Se presentan 2 documentos para inscripción en RENAP. Entonces, las capitulaciones es interesante porque ahí primero se inscriben en RENAP, después que quedan inscritas en RENAP, se llevan al registro de la propiedad. Y ese testimonio, por ejemplo, de capitulaciones, paga 2 timbres fiscales por razón de registro, uno para RENAP y uno para el registro de la propiedad. También es otra cuestión práctica. ¿Estamos bien? Pregunto, ¿vamos bien todo hasta acá? 2 timbres de 50 centavos, dijo, ¿no? Sí, por cada razón de registro, una del RENAP y una del registro de la propiedad. Ok, gracias, Lic. Y si se hay que evaluar el registro mercantil, otro timbre fiscal. O sea, depende cuánto de registro se presente. Muy bien, no quiero aturbirlos para que puedan estudiar mañana. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con lo que vimos el tema de capitulaciones. Nos vemos el día lunes a su examen parcial, el mejor de los éxitos convenientes. Licenciado, ya no va a haber otro repaso. Yo considero que como lunes es examen, hoy estaríamos terminando. Considero yo, porque viernes tengo regreso de viaje, sábado tengo actividades, creo que se me trataría tal vez en la tarde ver, pero no les prometo que tenía actividad también académicas, entonces hoy considero que quede claro. Si hay alguna duda, yo sigo atendiéndolos hasta que quede claro todo. Las capitulaciones también entran en el examen. Sí entrarían hasta lo que vimos hoy. Ok, gracias. Perdone, licenciado, la pregunta. Entonces, para el día lunes estaríamos siempre cada quien en el grupo en su propia terminación, ¿verdad? Lo que hemos seguido, y va a estar bonito porque si hubiera sido mañana me hubiera complicado un poquito darle seguimiento, pero voy a tratar la misma dinámica, lo mismo que hemos venido viendo, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Dudas interpretativas me las pueden plantear, yo voy a estar acá dando seguimiento y pues por lo menos en la primera parte. ¿Alguna otra duda, inquietud, mis estimados? ¿Qué examen tienen mañana? Mercantil. Mercantil, licenciado. Muy bien. ¿Quiénes está dando mercantil a ustedes? El licenciado César Adolfo González. Muy bien, muy bien. No lo ubico, pero espero que les vaya lo mejor posible. Si no hubiera alguna otra, Giovanni, si no hubiera alguna otra inquietud, Giovanni. No solo le quería decirle que a mí me interesa mucho ver estos contratos de leasing operativo, financiero, pero no, como que no los vamos a agotar en mercantil. Por si no los agotamos, ¿será que usted no nos asesoraría un poco con esos contratos? Hay sí, Lic, para registrar las sociedades también, Lic, para bien, crear tengo un procedimiento. De hecho, estaba pensando, hago la acotación, de repente, fíjense que el que es el actual registrador mercantil fue compañero de promoción mía, el licenciado Diego Montenegro. Entonces le pensaba hablar para que nos diera una capacitación directamente del registro mercantil, para que ustedes vieran cómo es el mecanismo. Yo pienso que es muy factible. Él siempre me ha apoyado en algunas otras, cuando fuimos estudiantes, otras actividades. Él es el actual registrador del registro de la propiedad. No sé qué piensan. Sería bueno, excelente. Eso sí, sería muy bueno que hubiera compromiso de ustedes, porque si le hablo y no va a haber nadie, como que no, ¿verdad? Entonces, si le voy a hablar, voy a hacerle mención. Es el licenciado Diego Montenegro, es el actual registrador mercantil. Entonces, le voy a escribir este fin de semana, vamos a ver qué me dice. Licenciado, disculpe, con respecto al examen, igual va a ser las 10 variantes. Yo considero que sí, yo quisiera hacer más, pero no sé si cómo pudiéramos hacer más. Dividirlos tal vez en subvariantes, no sé, algo estaba pensando, pero no me ocurre de alguna forma que lo pudiéramos hacer. No sé, ¿alguna otra pregunta? A las 7 el examen, sí, por favor traten de estar antes. Antes nos vamos a estar conectando para que ese momento se... Igual forma, si hay preguntas, tratemos de no quiero faltarle el respeto, no quiero
sonar grosero, sino que simplemente, por favor, ya publiqué las notas con las revisiones, con los que faltaban, traten de que todo esté bien, porque así va quedando hasta que nos presenten actas. Por favor, revisen eso también, ya están con todas las revisiones. Igual es a mano, ¿verdad, Lick? Así es, a mano. Soy yo, Daniela. 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 Sí. Es que, bueno, solo mi duda con lo de las escrituras canceladas. Yo la hice en mi parcial y todo, y también en el prontuario, pero me quedó la duda esa de que entonces en qué momento se debe cancelar una escritura, porque en mi variante tenía que hacerlo por error ya no me acuerdo, pero, o sea, usted dijo que tengamos presente que no es solo por poner palabras, sino que hay que saber cuándo cancelarla, pero tengo la duda, no sé si Por entiendo ejemplo, bien. que tal vez redacte mal algún instrumento, pero este se parece al siguiente que voy a autorizar. Entonces ahí cancelo uno, pero sé que el siguiente lo voy a autorizar. Entonces tendría sentido que por algún error en impresión, error en redacción, entonces eso no convenir a los intereses, pero no solo es poner un texto por ocupar un espacio ya en la práctica, o sea, tratemos de tener el sentido de la escritura. Bueno, gracias, Lick. Entonces, necesariamente tiene que tener, digamos, como que el número de instrumento, la fecha, Así es. y empezar con los otorgantes, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y digamos, si me equivoco en el nombre de algún otorgante o algo así, pensé que tal vez no se podría cancelar por eso, porque lo puedo testar o algo, algo Podría parecido. ser, pero por ejemplo, si ya se equivocó y lo imprimió de repente, o a veces uno imprime el texto que no era, o realmente son los datos totalmente correctos y es mucho lo que hay que testar, mejor cancelarlo. Bueno, entonces ya comprendí mejor. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Para servirles. Silvia, o Silda, perdón, Silda. Me quité los lentes. Silda, ¿estamos bien? Darwin, no sé si no hay preguntas. Sí, licenciado, perdone, con respecto a la escritura de cancelación, solo para quedar en claro, como decía, que tenía que ir como acorde a la siguiente escritura. Yo en Una de las posibilidades. Ajá, fíjese que yo en el protocolo puse escritura, por ejemplo, en número 3, pero inicié y por mala redacción la tuve que cancelar. Entonces ya la escritura número 4 era la misma escritura, no sé si estará bien así. Sí, sería lo más práctico, pero eso se va a ver el espíritu de la escritura cancelada. O sea, si por ejemplo tuve mala redacción en una y cancelé esa, y la otra es el mismo instrumento, solo que con diferente número, pues no habría ningún problema. O como les hice mención hace poquito, que tuve problema con la impresora y tuve que cancelar porque me estaba arruinando la hoja y el instrumento pues ya no podía seguir, entonces cancelé el instrumento. Sí, pues prácticamente tendría que ver como que la misma esencia de la escritura, se podría decir. O que de repente ya no llegaran los otorgantes y cancelan el instrumento, pero habría que realmente tener... ¿Por qué? Porque también a veces lo dejan vendido a uno en la oficina y no llegan los otorgantes, no podemos dejar abierto el instrumento. Entonces, tienen que tratar de ponerse en la mente que la escritura cancelada no solo es por ocupar un espacio dentro del protocolo, tiene un porqué de ser, eso es lo que me interesa. Yo sé que es muy subjetivo, que cada caso es distinto y pues en la revisión ustedes tendrían que defender su posición en el cual pues es el espíritu de ese apartado. Ok, gracias, licenciado. Y con otra pregunta, usted dijo que probablemente en el examen pudiera venir como que hacer un pequeño protocolo. Uh-huh. ¿Podría existir la posibilidad, o no sé, verdad, o no sé si está en su mente dejar como que hacer un índice, el cierre? Claro, así, no, de hecho no está en mi mente, yo espero que así sea. Ok. Y me imagino pues que ya usted ya pondría pero índice. Pequeñito. Sí, por ejemplo, ya usted me imagino que pondría escrituras 1, 2 y 3, me imagino que sería otorgante con tal señor, usted me imagino siempre sería acorde a los nombres que usted coloca, ¿verdad? Así es. Pequeñito, no va a ser extenso, simbólico. Muy bien, gracias, licenciado. Silda Yanet. Licenciado, muy buenas noches. Con una pregunta. Por decirle, nosotros podríamos cancelar una escritura si los otorgantes ya no quieren, por decirle, llevar el contrato. Sí, pasa. Yo a veces, miren,
Miren que a veces, es que mire, da problema. Tengo dos situaciones. A veces yo impreso la escritura enfrente de los otorgantes, pero a veces que me falla la impresora, que no me queda bien. Cambio uno solito, hasta más tranquilo, sin que me estén hablando, sin que me estén, no hay problema. Entonces yo ya vengo y le presento en mi escritorio la escritura. Pero ¿qué pasa si yo ya la imprimí y no llegaron? La tengo que cancelar, no la puedo dejar así. ¿De acuerdo? No sé si se escuchó o me escuchó. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? Perdona, licenciado, la pregunta es que aquí tengo el protocolo por si me viene la variante en el examen. Digamos, si usted solo deja hacer índice, ¿solo el índice hay que hacer o también hay que hacerle testimonio? No, solo la parte instrumental. De momento sí, a menos que otra variante venga. Voy a tratar, miren que yo quise hacer unas 20, 30 variantes, pero vamos a ver cómo ideamos, pero por lo menos... ¿Ves? Y entonces ya en ese índice ya le adherimos pues el timbre, ¿verdad? Así es. Gracias, Lic. Muy bien, para terminar entonces, si no hubiera otra inquietud, solo quisiera Giovanni, no sé si está todavía Giovanni, para que también mire, hacerle la invitación, que él ha sido participativo y colaborativo en las clases y visto su esfuerzo, pues también darle una beca, ¿verdad? Para que él pueda estar conmigo los días sábados si él tuviera tiempo. No sé si estará Giovanni, o ya no está Giovanni. Bueno, si no, le comentan a Giovanni y con eso nos estamos despidiendo. Les deseo que les vaya lo mejor posible el examen de mañana y el parcial. Feliz noche, mis estimados estudiantes. Estoy para servirles y pues siempre un gusto estar con ustedes contestando y aportando conocimiento.